Señores, República Dominicana ha tenido lluvias en las últimas semanas sobre todo, y pronósticos de lluvia constante independientemente de que no haya un fenómeno significativo sobre nuestro territorio. Y hay una situación que la gente siempre deja de lado. La semana epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, la número 26, da cuenta de 26 casos de leptospirosis. Hay gente que no tiene ni idea del peligro que corre cuando sale a meterse en los charcos y a chabacanear. Señores, y eso es un peligro que te puede llevar a la muerte en menos de 48 horas. Una de las últimas inundaciones, yo vi cómo estaban los muchachos en las avenidas. Oiga, en avenida, no en un barrio donde se suele ver inundación, no. En la avenida Sarasota, casi con Abraham Lincoln, frente a la torre empresarial, donde se hace un inmenso charco y los vehículos no podían cruzar. Pues ahí estaban los jóvenes descalzo, tratando de buscarse unos pesos para ayudar a los vehículos a cruzar el charco. Como se apagaban algunos, entonces lo empujaban y con eso ayudaban y se buscaban unos pesos. Pero ¿qué pasa, señores? Gente descalza, metida en las aguas residuales, mezcladas con las aguas de lluvia. Las ratas son las primeras que salen corriendo cuando hay lluvia. ¿Y qué pasa? Dicen los especialistas que las ratas orinan en las aguas y esa agua contaminada, entonces puede significar la muerte para mucha gente. La alerta que hace el Ministerio de Salud Pública hay que tomarla muy en cuenta, porque son 26 los casos de leptospirosis, pero hay 2 muertes ya. Y la gente no sabe identificar los síntomas de la leptospirosis, pero tampoco conoce de la enfermedad. Y uno por muchos años, a pesar de que la gente lo obvia, por muchos años hemos hablado de este tema, porque los barrios, a pesar de que las lluvias hace semanas que pasaron, los barrios siguen inundados. En los Tres Brazos hay inundaciones, en Los Minas hay inundaciones. Santo Domingo Oeste es una sola inundación, porque está lleno de cañadas y lleno de barrios con un nivel de marginalidad, y barrios también hechos a las orillas de cañadas y en las riberas de ríos, que aunque usted lo vea seco, siguen siendo ríos, porque cuando llueve comienza a correr el agua y usted no sabe de dónde viene, pero sí, es la naturaleza recuperando su espacio. Entonces, la gente termina, señores, en su casa, metida, con los pies metidos en el agua, y no se da cuenta del peligro que corre. La leptospirosis es una realidad. La leptospirosis es una enfermedad letal que es producida específicamente por la orina de rata, pero también puede ser producida por la orina de otros animales, inclusive por el cerdo. Y hay gente que convive, aunque nosotros estamos en el centro de la ciudad y muchas veces obviamos este tipo de situaciones porque no la vemos a diario, aquí hay gente que todos los días convive con ese tipo de situaciones. A mí me tocó en una ocasión ir a hacer un reportaje en las orillas del río Sama, de este lado del puente de la 17, o sea, la ribera por los Guandules, Guachupita y toda esa zona. Y en ese momento, y sigue siendo así porque usted se para en el puente y observa hacia abajo y usted se da cuenta que hay casas que todavía en algunas zonas están metidas dentro del agua del río. Y aunque a usted le parezca surreal, ahí hay gente que ha rellenado el río, ha construido su casa y se pasa el día entero en el agua. El día entero. Cerca de la maleza donde se esconden las ratas, cerca de muchísimos vertederos improvisados que están colocados ahí donde las ratas pernoctan, y toda esa gente está en peligro y muchas veces lo hace como si fuera parte de su desarrollo natural, y no es así, señores, no es así. La leptospirosis es letal. Incluso han habido casos de gente, de familias que llevan a su ser querido a un hospital y entiende que le van a salvar la vida. Si la leptospirosis ya ha recorrido el cuerpo y ha afectado los riñones, señores, no hay nada que hacer. Y hay gente que muchas veces viene donde nosotros, los medios de comunicación, y hace un diagnóstico sin tener el conocimiento y dice, no, me lo dejaron morir. Es que murió, señores, porque ya el organismo estaba demasiado afectado. Entonces, es mejor prevenir ese tipo de situaciones, que son enfermedades que tienen una relación directa con la pobreza. Eso es cierto.
¿Por qué? Porque la mayoría de esos barrios pobres, de esas zonas marginales, donde la gente no tiene ni los recursos económicos, pero tampoco tiene el conocimiento para protegerse, son los lugares donde más suceden estas situaciones. Vamos a leer, vamos a edificarnos un poquito, vamos a hacerle caso a las autoridades, porque no solamente hacen la advertencia en la semana epidemiológica sobre la leptospirosis que ha aumentado en este periodo y que posiblemente va a seguir aumentando porque hay tormentas, porque hay vaguadas que están próximos a nuestra zona, sino que hay otras enfermedades que permanecen latentes, como el dengue, que son muchos casos. Solamente cuando hay una epidemia que la gente comienza a alarmarse, nos damos cuenta, pero siguen habiendo muchos casos de dengue, sigue habiendo mucha gente expuesta, y los mosquitos también aumentan con las inundaciones, pero también hay malaria, que hay gente que piensa que esto está erradicado de nuestro territorio, y no, señores, se siguen dando, y la mayoría de esas enfermedades están directamente relacionadas con el hacinamiento, con la pobreza, con la exposición y con la ignorancia sobre todo. Si usted tiene un niño que presenta fiebre, sobre todo ahora que estamos en vacaciones, que los niños están más tiempo en la casa, que los niños están más tiempo jugando en el patio, jugando con los amiguitos o jugando en los terrenos baldíos, vamos a tomar las previsiones del lugar para que después no nos estemos dando golpe en el pecho diciendo que está pasando tal cosa si nosotros no hicimos lo que nos correspondía. Y cuando digo no hicimos lo que nos correspondía, a las autoridades le corresponde una parte importante que tiene que ver con la fumigación, con la supervisión, con tener incluso esos cuerpos médicos supervisando barrios como la Sursa, donde hay una permanente supervisión, una permanente, digamos, un rastreo permanente de enfermedades como el dengue, la malaria y la leptospirosis. Pero también nosotros vamos a poner de nuestra parte, porque al final, señores, cuando se muere un niño o cuando se muere un adulto, ya no importa el reclamo, ya no hay nada que hacer. Vamos a protegernos, porque la leptospirosis sobre todo es una realidad y hay que saber detectarla, hay que saber dar la voz de alarma y hay que saber buscar la ayuda correspondiente en el momento correspondiente.